Le dije a nuestro hermano Israel ahora en la comida que a veces los sermones se parecen. Cuando va a predicar alguien en la tarde, estuve en duda de presentar esta lección. Y bueno, dije yo, si se repiten algunos textos, bueno, sirven para reafirmar. Como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Para mí no es gravoso volveros a decir lo mismo. Pero no, hermano, no es lo mismo. Son nada más tal vez un par de textos que se repiten. Vamos a ver, no se está conectando el proyector. Epson proyecto. Voy a solicitar la ayuda del técnico, por favor. Bueno, si puedes. Estamos desconectando una computadora y conectando otra y se me hace que hay algo con el sistema. En la mañana, hermanos, se respondía una pregunta. Nuestro hermano Israel respondía a la pregunta de un niño, de una niña que ponía, me dice que fue Saulo. Bueno, respondía una pregunta acerca de en qué sentido el diablo le ofrece los reinos a Cristo, ¿verdad? En aquella ocasión cuando la tentación en el desierto, y titulaba la lección nuestro hermano La tercera tentación. Y yo he traído en esta hora un mensaje llamado el Ciudadanos del Reino de Cristo. Somos ciudadanos de ese reino de Cristo. No voy a tocar el tema de los reinos humanos, de esos reinos que Satanás ofreciera a Cristo, ¿verdad? Obviamente mintiendo, porque sabemos que Satanás no le puede ofrecer nada a nadie, pero en ese sentido que nuestro hermano explicaba, y no me voy a meter en su predicación, sabemos que el diablo es mentiroso y padre de mentira, y nuestro hermano lo explicó muy bien. Pero yo voy a hablar acerca del reino de los cielos, del reino de Cristo. Así que vamos ahí a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses, en el capítulo 1. Y versículo 13. Colosenses 1:13. Dice así la palabra de Dios. Hablando de Cristo, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Verdad? Dice aquí el pasaje que Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas, de ese lugar en el cual el diablo tiene su influencia, y nos ha trasladado, nos ha llevado a otro lugar totalmente diferente, opuesto, que es el reino de su amado Hijo, el reino de Cristo Jesús. Así que eso será el tema, hermanos, que nos estará ocupando. Muchas gracias, hermano. En esta hora. Ciudadanos del reino de Cristo. Y aquí está el texto, ¿verdad?, que leíamos. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Cristo. Y es un mensaje, hermanos, con el objetivo de que reflexionemos, de que pensemos, tanto aquellos que tienen poco tiempo de ser bautizados, como aquellos que tenemos ya muchos años, décadas y décadas de estar en la iglesia del Señor, en el reino de Cristo, que reflexionemos qué es esa gran bendición que tenemos al ser miembros de la iglesia de Cristo, de la iglesia verdadera. Dice el pasaje: nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿verdad? Y nos ha trasladado al reino de Cristo, al reino de su amado Hijo. De un lugar a otro totalmente diferente. Hechos capítulo 2 y versículo 47. Hechos 2, verso 47. Alabando a Dios, dice ahí el apóstol Pedro,
alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Después del sermón de Pedro, mejor dicho, Lucas, habla acerca de cómo el grupo de salvos, la iglesia, que iban siendo añadidos a la iglesia, tenían el favor del pueblo. Eran añadidos a la iglesia y tenían el favor de todo el pueblo. Primera de Pedro 1, versículo 18. En este pasaje, Primera de Pedro 1, versículo 18. Ahora sí el apóstol Pedro nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? Dice: fuisteis rescatados, fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el mundo, cuando el ser humano está alejado de Dios, alejado de Cristo, y vive en el mundo, está llevando una vana manera de vivir. Una manera de vivir sin valor delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Y es de esta manera que el apóstol Pedro dice: fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y nos dice que lo que nos rescató de esa vana manera de vivir es la sangre preciosa de Cristo, la sangre del Hijo de Dios. Un precio muy caro que se tuvo que pagar por su redención y por la mía. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Hechos 26, versículo 18, dice la Escritura: para que abra sus ojos, a los cuales yo te envío para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la obscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios. Son dos, hermanos, situaciones, amigos que nos acompañan, totalmente antagónicas, totalmente opuestas la una de la otra. Al abrir los ojos por medio del Evangelio, el ser humano puede volverse de la obscuridad a la luz. Puede volverse de donde domina Satanás, de donde reina, donde manda Satanás, a donde reina Dios. Pero necesitamos abrir los ojos. Necesitamos que se nos abran los ojos de nuestro entendimiento para darnos cuenta la condición en la cual se está cuando no está uno dentro del reino de Cristo. Y esto lo va a lograr solamente el Evangelio. Es una lucha, hermanos. Es una lucha que libramos todo ser humano. Entre el bien y el mal. Entre la potestad de las tinieblas y donde reina Dios. Como se aclaraba hoy por la mañana, Dios es el dueño de todo. No es que Dios diga: yo no puedo entrar aquí. Dios, hermanos, del Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero hay un lugar en los cuales el diablo de alguna manera influye sobre la mente de las personas, y aunque digan las personas que tienen libertad, son esclavos del pecado. Como lo vemos en esta imagen, muchas veces esto es solamente una imagen, pero las personas viven encadenadas, viven cautivas a voluntad del diablo, y es de lo que Dios nos libra. Decía el texto en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Verdad? El mundo entero está bajo el maligno. Este es un versículo que a mí me impactó cuando lo escuché la primera vez, allá hace muchos años. Y dije: ¿cómo es posible que todo el mundo esté bajo el maligno? Lo leí en la Biblia de las Américas por primera vez. La Biblia de las Américas dice: sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. Y esta palabra yace, hermano y amigo, tiene varias aplicaciones.
varias definiciones, y una de ellas es cuando se utiliza en referencia a un cuerpo muerto. Ahí yacen los restos de tal o cual persona. Ahí yace la persona enferma sobre la cama. Entonces se utiliza sobre una persona que está inerte y se utiliza también sobre una persona que está enferma o que está postrada en una cama. Y ese es el sentido que el apóstol Juan le da a la condición del ser humano cuando está bajo la influencia del diablo. El mundo entero yace, como si estuviera ahí, sin decisión, sin voluntad, a voluntad de los demás, a dónde lo quieran llevar, a dónde lo quieran traer. El mundo entero yace bajo el maligno. Y cuando vemos tanta maldad, tanta crueldad, cuando vemos que la maldad, hermanos, se va incrementando cada vez más y más formas, cada vez más crueles, de hacer daño a los semejantes, de estafar, de robar, de matar, de perjudicar al semejante, nos damos cuenta que esto es una realidad. Lo era en el primer siglo y lo es hoy en nuestros días. El mundo entero está bajo la influencia total del maligno. Ahí en ese versículo 5, capítulo 5, ese versículo 19, estuve revisando el comentario de nuestro hermano Bill Reeves. Dice nuestro hermano, el cristiano es de Dios, porque dice ahí el versículo, sabemos que somos de Dios. El cristiano es de Dios y se guarda del maligno, es decir, del diablo, como lo dice también el versículo 18. Pero el mundo, el sistema del mal o la esfera de la maldad es del diablo y yace bajo el dominio, sobre el dominio del maligno. Es lo que dice la traducción hispanoamericana. El mundo entero yace bajo el dominio del maligno. El mundo que está sin Dios y contra Dios es controlado por el príncipe de este mundo. El mundo que está sin Dios y contra Dios es controlado, es manipulado, es influenciado por el diablo, ¿verdad? Detrás, hermanos, de toda esa maldad, detrás de ese crimen organizado que se ha salido de control totalmente en nuestro país y en muchos países del mundo, detrás de esas madres que abandonan a sus hijos en un basurero porque les estorban, detrás de toda especie de maldad, asesinos que no solamente matan y le quitan la vida a su prójimo, sino que hacen toda clase de tortura antes de quitarle la vida. Detrás de toda esa maldad está este poder demoníaco. Está siendo controlado por el príncipe de este mundo. Y no que quite la voluntad de estas personas, ¿no? Ellos lo hacen con su voluntad, pero el diablo influencia a estas personas. Se dejan llevar, le dan rienda suelta al diablo, hermanos. Efesios 2, versículo 2, dice la Escritura, en los cuales anduvistes en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y una vez más podemos ver cómo opera este ser demoníaco, el diablo. El espíritu, es decir, el diablo, ese príncipe de la potestad del aire, opera en los hijos de desobediencia. Y esto es el mundo, hermanos. Esto es el mundo sin Dios, el mundo alejado de Dios. El mundo que no quiere reconocer la soberanía de Dios. En ese mundo, hermanos, están cautivos a voluntad de Él. Segunda
2 Timoteo 2, verso 25. Vamos a leer lo que dice el pasaje. Que con mansedumbre, hablando del siervo del Señor, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Y esta es una esclavitud, hermanos, una esclavitud espiritual. El poder de Satanás, la obra de Satanás, lleva a las personas a una esclavitud espiritual. Son cadenas que no se pueden ver. Son mecates, son amarres que no se pueden ver. Pero existen. Pero son realidad. Y lo dice bien el pasaje. Escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. El que practica el pecado, dice el apóstol Juan en su primera carta, el que practica el pecado es del diablo. Es del diablo. Se identifica con el diablo. Primera de Juan 3, versículo 8. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Por eso vino el Señor Jesucristo y por eso padeció y por eso vino a enseñarnos una nueva manera de vivir. Y por eso, a final de todo su ministerio, entregó su vida en rescate por nosotros. Con este propósito, destruir las obras del diablo. Eso es el mundo, hermanos. Pero ahora vamos a ver el reino de Cristo. ¿Qué es lo que tenemos en el reino de Cristo? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que hemos recibido aquellos que hemos venido a los pies del Señor y somos parte de la iglesia? Dios nos ofrece algo totalmente diferente, como de la oscuridad a la luz, como de la noche al día. Algo totalmente opuesto a lo que el diablo propone y da a las personas, y las personas millones y millones y millones lo aceptan y lo siguen como si fuera algo muy bueno para sus vidas, y los está acarreando a la muerte, a la perdición. Pero en el reino de Cristo iniciamos, como dice Romanos 6, versículo 4, iniciamos una vida nueva. Una vida nueva totalmente, no remendada, no mejorada, una vida nueva totalmente. Dice ahí Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también andemos en vida nueva. Y en esta vida nueva hay cosas que hacer. Hay mandamientos que debemos de cumplir y llevar a cabo. Y debemos, hermanos, entre otras cosas, desear la palabra de Dios. Desearla, hermanos, fervientemente, con gran anhelo, con gran vehemencia, porque es por medio de ella por la que vamos a crecer, por la que nos vamos a nutrir, nos vamos a fortalecer. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no es algo tedioso, es algo, hermanos, placentero, y es algo que debe traer satisfacción y gran satisfacción a nuestro corazón. Primera de Pedro 2, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol Pedro: por tanto, desechando toda malicia y abundancia de malicia, todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la traducción de las Américas: desead como niños recién nacidos
la leche pura, la leche espiritual de la palabra. Porque por medio de ella, usted y yo vamos a crecer para salvación. Porque es importante, hermanos, pesar seguido a nuestros hijos cuando están chicos, sobre todo. Porque si han pasado 3 meses y nuestro hijo sigue con el mismo peso, hay que prender las alarmas amarillas. Si han pasado 6 meses y el peso de nuestro hijo, en lugar de subir, bajó 1 libra, se prenden las alarmas rojas aquí en nuestra casa y en cualquier lugar. Porque ya son 6 meses y nuestro hijo, en lugar de subir, bajó. En lugar de crecer, no creció. Desead como niños recién nacidos la leche pura, la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que crecer, hermanos. Y ese crecimiento se tiene que notar, se tiene que ver. Tiene que ser una mejora, un crecimiento perceptible en un tiempo específico, ¿verdad? Debe ser un crecimiento constante. Cada quien tiene su ritmo, cada quien tiene su velocidad, cada quien tiene su habilidad para ir creciendo, pero todos debemos de crecer, cada quien a su paso, pero todos debemos de avanzar en esta carrera, con el pasar de los días, con el pasar de los meses, de los años. Efesios 4, verso 15. Efesios 4, versículo 15 nos habla acerca de este mismo concepto. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Crezcamos en cualquier área de nuestra vida, en cualquier aspecto de nuestra vida. Que los frutos del Espíritu Santo se vayan reflejando, hermanos, en nuestra forma de vivir, en nuestro diario vivir. Que la fe, que el gozo, que el amor, que la paz, que la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, todos estos frutos se vayan viendo en nuestra vida. Como se ven los frutos de un árbol, así se deben de reflejar estos en la vida de cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios tiene poder para cambiar a las personas. Primera Tesalonicenses 5, versículo 22. Absteneos de toda forma de mal. En el reino, hermanos, iniciamos una nueva vida, en el reino de Cristo, en la cual deseamos, como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra para poder crecer y para poder crecer espiritualmente. En el reino de Cristo, hermanos, debemos de abstenernos de toda clase de mal. No de la mayoría, no de la que nos convenga, de toda clase de mal. Y que el mismo Dios de paz, dice ahí el apóstol Pablo a los tesalonicenses, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero el verso 22, absteneos de toda forma de mal. Una santificación total, santificación completa, porque dice el Señor, sed santos, porque yo soy santos. Somos de Dios, hermanos, como dice el apóstol Juan en la primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios, y somos de Dios en una manera especial, en una manera bien particular, porque Dios, hermanos, nos compró por precio, ¿verdad? Dios nos compró a un precio muy caro. Primero Corintios 6, versículo 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo, dice el apóstol Pablo, es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque por precio habéis sido comprados. Por tanto,
por lo anterior dicho, glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No sois vuestros. Fíjense, hermanos, qué concepto más interesante. No sois vuestros, dice ahí. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está en ustedes. Tenéis de Dios y no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, entonces les pertenecemos. Aquellos que hemos venido a ser cristianos, nuestro cuerpo le pertenece. Nuestros pensamientos le pertenecen ahora a Dios. Es decir, que no podemos hacer lo que nosotros queramos, porque ahora pertenecemos a alguien más. Somos siervos de alguien más. Dejamos de ser esclavos de una potestad, de un reino, de un ser demoníaco. Ya no somos esclavos de él, y ahora en el reino de Cristo venimos a ser siervos de la justicia, siervos de Cristo. Entonces, en esa manera especial, somos de Dios. Por precio habéis sido comprados. Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, cuerpo y espíritu, son de Dios. El Señor Jesucristo nos compró con su sangre. Compró la iglesia suya con su sangre. Qué precio, hermanos, más elevado, qué precio más claro se pudo haber pagado que la misma vida de Dios el Hijo, de Cristo Jesús. En la iglesia somos hijos de Dios y Él está cerca de nosotros. ¿No es otra bendición, hermanos, muy grande? Hermanos, Dios está cerca de nosotros. Dios es un Dios de lejos, pero Dios es un Dios de cerca para nosotros. Es una gran bendición. Primera de Juan 3, versículo 1 y versículo 2, dice así la Escritura: mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre, nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Pero eso somos, dice el apóstol Juan. Por ese gran amor que nos ha dado el Padre, somos hijos de Dios. Amados, dice el versículo 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y sigue hablando ahí el apóstol: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Y por qué se tiene que purificar, hermano y amigo? Porque si no se purifica no puede ver a Dios. Dios es puro, Dios es santo. Y el que tiene esta esperanza puesta en Dios se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios, hermanos, está cerca de nosotros. Dios nos ha recibido como hijos adoptivos. Pero en la iglesia, hermanos, no solamente tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios y está cerca de nosotros, sino que también tenemos la seguridad de vida eterna. Dice Primera de Juan 5, versículo 11. Primera de Juan 5, versículo 11 al 13. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es una seguridad, hermanos, completamente. Una seguridad total. Tenéis vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Por eso la importancia de obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta vida eterna está en Cristo Jesús y en nadie más. En ningún otro hay salvación, dice la Escritura. En ningún otro nombre
debajo del cielo podemos encontrar salvación, solamente en Cristo Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo, es muy sencillo, no tiene la vida. No tiene la vida eterna. Y dice el apóstol Juan: hijitos, por eso les escribo esto, para que sepan que ustedes tienen la vida y la vida eterna, y tengan esa seguridad. Varones hermanos, le dijeron a Pedro en aquel primer sermón, ahí el día del Pentecostés: varones hermanos, ¿qué haremos? Cuando se sintieron aludidos por aquellas palabras de Pedro. Y esta pregunta de aquellos hombres, de aquellos judíos, nos indica muchas cosas. Una de ellas, un deseo de aprender. ¿Qué haremos? ¿Por qué alguien preguntaría qué haremos si no está dispuesto a aprender? Nos indica también ausencia de opción o precepto humano. Es decir, queremos que nos digas qué es lo que tenemos que hacer, porque nosotros no lo sabemos. Nosotros no tenemos opciones. Nosotros no sabemos qué hacer. ¿Qué pues haremos? Y el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18, nos dice así de esta manera: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Cuando venimos a Dios, hermanos, tenemos que venir con un corazón humilde y tenemos que venir con un deseo de aprender, que nos diga el Señor cómo debemos actuar, cómo debemos hacer, qué tengo que hacer. No tenemos que venir, hermanos, a la iglesia y decir: bueno, yo ya tengo mi plan A, tengo mi plan B y tengo mi plan C. ¿Qué más me puede decir el Señor? Yo ya tengo mis opciones. Seguramente va a pasar esto cuando yo vaya ahí a la iglesia del Señor. Seguramente va a pasar esto, pero yo ya tengo mis ideas. Y vienen muchas veces, no vienen dispuestos, vienen las personas predispuestas para encontrar la salud, para encontrar salvación. Pero en esta respuesta que dieron a los apóstoles, específicamente al apóstol Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos?, nos demuestra que no tenían opción. Pero también, hermanos, nos demuestra una disposición a obedecer a Dios. Nos dice que son buena tierra. Hay personas que decimos son buena tierra porque vienen con un corazón humilde. Así como Samuel, cuando oye la voz de Dios en Silo y es solamente un jovencito, y a la tercera llamada de aquella voz él responde: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa es la actitud que debemos de tomar cuando venimos al Señor, cuando venimos a oír su voluntad. Habla, Señor, que tu siervo oye, que tu siervo escucha. Tenemos que tener buena disposición para obedecer a Dios, como esa buena tierra de la cual habla la parábola del sembrador, ahí en Mateo capítulo 13. Y parte de la semilla cayó en buena tierra, la cual dio fruto, cuál a 30, cuál a 60, cuál a 100 por uno. Disposición correcta de corazón. ¿Qué haremos?, dijeron a Pedro. Nos refleja la aceptación de la dirección de Dios. Nos demuestra que tenían un corazón bueno, un corazón dócil, que iba a aceptar la dirección de Dios. Hechos 2, versículo 38. Hechos 2, 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que estáis lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron, los que aceptaron esa palabra, los que fueron atentos a esa palabra que comentó el hermano, el apóstol Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y muchas veces decimos, bastó un solo sermón para que como 3,000 personas se bautizaran. Y muchas veces se necesitan 3,000 sermones para que una sola persona obedezca al Evangelio en estos tiempos. Y la situación es muy diferente, hermanos. Y nos preguntamos por qué. Si la palabra es la misma, si la oferta de Dios es la misma, es la salvación de su alma, porque ahora necesitamos 3,000 sermones para una persona que venga al Señor. Tenemos que ser, hermanos, como aquellos hombres, varones, ¿qué haremos? La sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario, el Hijo de Dios fue muerto y fue sacrificado para poder salvarle de sus pecados, para poder darle entrada al cielo, para poder regalarle la salvación. Y aquellos hombres dicen, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, bautícense, arrepiéntanse, cambien su vida, su modo de pensar. Sean una buena tierra. Mateo 7, 24 y 25, dice el Señor Jesucristo. Mateo 7, versículo 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Las cosas, hermanos, que les pasan a uno, les pasan a otros. Lo que le pasa a los buenos, a los sabios, les pasa también a los necios, pero el resultado es totalmente diferente. Una casa se derrumba, otra casa permanece. La que es fundada en la roca permanece, la que es fundada en la arena se hace pedazos. ¿Y cuál es la diferencia? Que uno pone en práctica lo que oye y que el otro no lo pone en práctica. Simple y sencillamente, esa es la diferencia entre los dos. Aceptación de la dirección de Dios. Santiago 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, un hacedor de la obra, este hacedor eficaz será bienaventurado en todo lo que hace. ¿Y por qué será bienaventurado? Porque es un hacedor eficaz y no un oidor olvidadizo. A pesar de haber más de 25,000 denominaciones diferentes en el mundo, hermanos, ahorita, no sé, puede ser que sean ya más de 30,000 diferentes sectas, religiones, y millones de personas perdidas en esas falsas denominaciones, porque hay aproximadamente 8,000 millones de personas en el mundo. De esas 8,000 millones que hay, ¿cuántos están perdidos en las denominaciones? A pesar, hermanos, de todo esto, valoremos, hermanos, grandemente el formar parte de este reino. Aquellos que hemos venido al Señor Jesucristo, que hemos encontrado la perla de gran precio, aquellos que hemos encontrado el tesoro escondido, aquellos que hemos recibido esta gran bendición de venir a ser cristianos, ser parte del pueblo de Dios, valoremos grandemente el formar parte de este reino, porque muchas veces, hermanos, no lo merecíamos, pero por gracia y misericordia de Dios somos salvos.
Vamos a leer un último texto, ahí en Hebreos 12, versículo 28, y terminamos la lección en esta tarde. Hebreos capítulo 12, versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Si hubiese alguna persona en esta hora, si hubiese alguna persona que quiere entregarse al Señor, si hubiese algún amigo que nos acompaña, que no es parte de la iglesia, pero que ya ha escuchado y sabe lo que Dios le pide, quiere formar parte de este reino de Dios, este reino inconmovible del cual habla la Escritura, y gozar de todas las bendiciones que Dios ofrece, levante su mano en este momento. Pase aquí al frente y le vamos a ayudar con mucho gusto. Y no solamente va a provocar gozo en la iglesia, hermanos o amigos, va a provocar gozo en el cielo delante de los ángeles de Dios. Si usted viene a formar parte de los escuadrones del Dios de Israel, ¿habrá alguna persona? Pase al frente. Pase aquí al frente. ¿Habrá alguien más en esta hora que quiera formar parte del pueblo de Dios? Le invita a Dios de todo corazón. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano Israel para que hable con nuestro amigo visitante. Gracias.